Comenzamos la clase entonces. Espero que con el respeto que yo los estoy tratando, sea el mismo respeto con el que ustedes me van a tratar a mí. ¿Cierto? Habemos más en la sala, así que espero que tengamos una linda clase y por supuesto que puedan conectar los contenidos de la prueba anterior, que ya saben sus calificaciones, aquellos que tienen algo pendiente se van a quedar a hablar conmigo. ¿Ya? Y hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer, chiquillos? Les cuento que el objetivo de la clase es conocer los factores que modifican la velocidad de reacción. Ustedes ya saben que esta unidad se trata de saber qué tan rápido o qué tan lento va a ocurrir una reacción. ¿Y de qué dependía eso? Activemos conocimientos previos. A ver. El cuerpo. De los factores como el calor, el frío, la temperatura. Ya, pero antes de eso, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo para que una reacción esté completamente mezclada? Ver su naturaleza, ¿no? Ya, la naturaleza. ¿Y qué más? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, voy y me voy a hacer un cafecito y estoy revolviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Concentración? No, nada que ver. Estoy disolviendo, muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo creen ustedes que están las partículas allá adentro si yo estoy Un cambio de velocidad. generando un cambio? Si yo tengo todo el azúcar abajo y yo empiezo a revolver, yo estoy haciendo que esas partículas de azúcar comiencen a subir. Y cuando yo me tomo una cucharadita ya no lo voy a sentir desabrido, porque todo el café va a tener la misma concentración de azúcar. Pero eso se genera gracias a que las partículas generan una energía. ¿Para qué sirve la energía en una reacción química? Excelente. Lo que nosotros buscamos es producir o generar una energía que sea suficientemente grande o que satisfaga, ¿cierto?, esa reacción con el fin de romper los enlaces. ¿Y por qué yo quiero romper los enlaces, chiquillos? Para que haya un cambio. Ya. ¿Y qué cambio va a haber ahí, Víctor? A ver. En cambio en el ¿Ordenamiento atómico? Claro. Hay un cambio a nivel atómico porque hay que reordenarse, o sea, las moléculas que yo tengo juntas, necesito que si son tan amigas, se separen y busquen otros amigos para poder unirse y formar nuevos enlaces. Pero resulta que nosotros vivimos en un contexto determinado. Por ejemplo, hoy día está más caluroso que ayer. Entonces, si yo quiero enfriar un tecito en cierto tiempo, ¿se va a demorar lo mismo todos los días? No, depende de la temperatura. Va a depender, ¿cierto?, de las condiciones que yo tenga. Por eso, hoy día lo que vamos a estudiar es qué ocurre en una reacción cuando yo voy modificando ciertos factores. Y el primer factor que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el grado de división de los reactantes. ¿Van a tomar apuntes entonces? Eso de Factores. ruptura lo escribimos. ¿Cómo? Eso de ruptura lo escribimos. Es solamente para que sepan que todo lo que nosotros anotemos acá, ruptura, formación de nuevos enlaces, es la activación de conocimientos previos. ¿Cómo genero la energía, chiquillos? A través del movimiento. ¿Ya? Y cuando se mueven, ¿qué pasa con los átomos? Si yo, por ejemplo, entrara aquí con un autito chocador y empezara. Empiezan a chocar hasta llegar al punto de energía máxima para romperse. Excelente. ¿Qué tipos de choques existen? El efectivo y el no efectivo. Efectiva y no efectiva. Muy bien. Díganme, ¿el choque efectivo cuándo se produce? Cuando llega al tope de energía para poder romper la señal. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa energía máxima? A ver, veamos, ¿cómo se llama la energía máxima? ¿Qué pasa cuando yo voy y le digo, Víctor, yo le voy a dar toda la energía para que usted dé todas sus pruebas en química? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy activando. Entonces, la energía máxima que nosotros vamos a tener para que se rompan esos enlaces se llama energía de activación. ¿Por qué? Porque los átomos se sobreexcitan para poder buscar otro y decir, ay, aquí tengo estabilidad electrónica, ¿ya? Entonces, formación de enlace siempre a través de la energía de activación. Esto es básicamente todo lo que nosotros hemos visto a grandes rasgos, sin obviamente detenernos en cada detalle, ¿ya? Pero hoy día, los factores que modifican la velocidad de reacción
son los siguientes. El primero se llama grado de división de los reactantes. ¿Qué significaba la B, la variación? Velocidad. A la velocidad. La V es velocidad y Rx reacción, chiquillos. El grado de división de los reactantes. Y aquí, obviamente, me voy a apoyar de la cocina y yo les voy a decir, ¿les gustan las papas fritas a ustedes? ¿Les gustan? Un viernes de papas fritas, por ejemplo, y yo voy a decir, ya, quizás a alguno no le gusta, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces nosotros comemos papitas como en forma de bastones, ¿cierto? Vamos a hacer que estas son unas papas en forma de bastones. No son muy diestra dibujando, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener 500 gramos de papas en forma de bastón. Mientras que aquí yo voy a tener las papitas pero como una papita Lay's, ¿cierto? Como una rodaja de papita. Pero también voy a tener 500 gramos. En rodajas. Entonces mi pregunta es, chiquillos, ¿qué se demorará más en freír? ¿Estas papitas que están como bastón? ¿El bastón? ¿O estas papitas que están como El rodajas? Entonces, ¿Todos dicen que en bastón? Sí, ¿Y por qué? Víctor, ¿se me podría explicar por qué? por el tamaño. Por el tamaño. El tamaño. Resulta que si yo pongo esto en una sartén, ¿qué superficie estoy cubriendo? ¿Mucha superficie del sartén o poquita? Poca. Bastante. si es una es poca, ¿no? Ya, si comparamos unas a uno, comparemos una y una. Podría ser un espacio pequeño y aquí un espacio más grande. Entonces resulta que ¿qué es lo que manifiesta este principio? Dice, si nosotros vamos a tener el mismo elemento, ¿cómo vamos a relacionar la velocidad de reacción que va a ocurrir en él? Entonces nos vamos a fijar en la superficie o en el área que va a cubrir cada uno de ellos. ¿Cómo es el área de esto? Recto. ¿En función de esto? Recto. No, pero pequeño o grande. Pequeño. Es más pequeñita que esta de acá. Por lo tanto, si yo estoy en una sartén y echo estas papitas, van a poder reacomodarse de mejor forma, ¿cierto? Van a poder ordenarse de manera tal que la velocidad de reacción sea un poco más rápida que esto. Pero Entonces, dígame. si se echan las papas y si son tan finitas y se echan varias al mismo tiempo, van a quedar una bolita arriba, ¿no? ¿Sería más rápido? ¿Cómo no lo entendí? Si se echan todas las papitas, Sí, en rodajas. ya. Pero como son delgadas, se pueden echar más. Claro, lo que pasa es que aquí obviamente nos tendríamos que fijar en varios aspectos. Nosotros estamos viéndolo de manera general, ¿ya? Que esta tiene menor área y esta tiene una mayor área de contacto. No estamos viendo el grosor que tienen ellos. Si yo apuesto un palito de papa y si yo apuesto una rodaja, la superficie de contacto es distinta. Esta tiene menor superficie, va a tomar calor de manera más rápida, se va a cocer y va a estar lista en un menor tiempo. La velocidad de reacción va a ser más rápida o más lenta. Más rápido. Más rápida. Entonces van a anotar ahí, porque quiero que todos tengan lo mismo en el cuaderno. Me ha resultado esa técnica. Ponemos, cuando hay diferente estado de división, Perdón. estoy dictando, se saca el audífono. ¿Podría repetirme, profesora? Por supuesto. Letra A, ¿Qué? grado de división de los reactantes. Cuando hay diferente estado de división, o diferente grado de división, Diferentes datos. Reactantes. cuando hay diferente grado de división en los reactantes, la velocidad de reacción, no sé qué. Cuando hay diferentes datos. Ya, voy de nuevo. Cuando hay diferente grado o estado de división en los reactantes, la velocidad de reacción, cuando
cuando hay diferentes grados de división en los reactantes, la velocidad de reacción se ve afectada dependiendo de la superficie de contacto. ¿Se ve afectada? Se ve afectada, punto y coma, dependiendo de la superficie de contacto. Punto aparte. Es por esto que en el caso de los sólidos, mientras más separados estén los reactivos, es por esto que en el caso de los sólidos, mientras más separados estén los reactivos, mayor probabilidad de contacto habrá entre ellos. Mayor probabilidad de contacto habrá entre ellos. Es decir, aumentan los choques efectivos, y con ello la velocidad de reacción. Quedó extenuado Vicente escribiendo. Entonces, ya, estiran las manitas para que no les duelan, ¿cierto? Yo sé que escribieron ¿A qué se rápido. refiere con la... Con ello la Con los Y con choques? ello la velocidad de reacción. ¿A qué se refiere con los choques efectivos y con ello la velocidad de reacción? Ya, muy bien, Consuelo. Al final del párrafo que ustedes escribieron, dice que mientras más separados estén, ¿cierto?, van a tener mayores choques efectivos. Eso quiere decir, ya, que van a colisionar en el ángulo de incidencia correcto para que ellos puedan generar esta energía y romper los enlaces, ¿ya? ¿Qué pasa? Se rompen los enlaces más rápido, aumenta la velocidad de reacción. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que aprender y con qué se tienen que quedar ustedes? Mientras más dividido esté el reactivo, mientras más separado esté, la velocidad va a ser mayor porque los choques efectivos aumentan. Entonces, ¿saben proporcionalidad? Ustedes son matemáticos. ¿Qué es la proporción directa? ¿Saben de ¿Tiene eso? que ver con la masa? No, la proporción directa, por ejemplo, si yo les digo, chiquillos, voy a la feria, voy a comprar 1 kilo de tomates. Y después les digo, chiquillos, fui a la feria, pero compré 3 kilos de tomate. ¿Cuándo pagué más? ¿Cómo, profesora? Fui a la feria, compré 1 kilo de tomates. Volví a ir a la feria y compré 3 kilos. ¿En qué situación pagué más? 3 de 1. Cuando compré los 3 kilos. ¿En la feria, po? ¿Cómo? ¿En la feria? Ya, pero fíjense. Fui a la feria. El acto es que fui a la feria y compré en una oportunidad 1 kilo de tomate. 500 pesos. Y después fui otro día a la feria y compré 3 kilos de tomate. Pagó más la que compró 3 kilos. ¿Y por qué? Porque compró más cantidad. Porque eso es proporcionalidad. Yo pago más en la medida que compro más. Lo mismo va a ocurrir aquí. Mientras más choques hayan, más rápido va a ocurrir la reacción. ¿Me entienden? Entonces, si yo les pregunto en la prueba, ¿el grado de división de los reactantes es directamente proporcional a la velocidad? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Porque no, podría repetir lo que dijo el profesor. ¿Repita la pregunta? Espérenme ahí. ¿Más choque con velocidad?
Entre más choques hay más velocidad. Por eso es que son directamente proporcionales. ¿Cómo se lo van a aprender? A medida que aumenta una de estas variables, va a aumentar significativamente la velocidad. Por eso, el objetivo es saber cuáles son los factores que van a modificar, que van a variar esta velocidad. Si yo los tengo más divididos, voy a tener mayor velocidad. Dígame. ¿Es muy urgente? El baño. Bueno, pero el banco se va con el profesor. Porque sabe. Qué dicho. Ya. Miren, acabo de pasar algo. Yo choqué con el compañero. ¿Cierto? Y se fue como la... Entonces, van a poner en su cuaderno otro factor que modifica esta velocidad. Las primeras clases presenciales, en la sala habían poquitos alumnos. La concentración de alumnos era poquita y yo tenía la facilidad de pasearme entre medio de los bancos y no chocar a nadie. Pero resulta que hoy día llegaron más. ¿Y qué me pasó recién? Choqué. Entonces, si hay más alumnos, la probabilidad que yo choque va a ser mayor. ¿Qué creen que pasa con la concentración cuando aumenta en una solución química? ¿Qué pasa con la velocidad? Y si tengo más probabilidades de chocar, Es mucho mejor porque aumenta la velocidad. excelente. Esa es la relación que tiene que haber, ¿ya?, entre la concentración y la velocidad. Así que van a anotar en su cuaderno. Anotamos en el cuaderno. Lo que preguntó eso de que si el grado de división de los restantes era Directamente proporcional por la velocidad, es verdadero. es verdadero, porque aumenta el choque efectivo. ¿Dónde? Diga. ¿Me están referido con la división y la concentración? O sea, lo que igual es... No, la concentración tiene que ver con que usted tenga una solución, por ejemplo, que es más espesa, que es más rica en sólido. Y la división tiene que ver con el resultado que yo tengo. Si van a ser, por ejemplo, puntitos, si voy a tener una papa completa, si voy a tener una papa picada, a cómo lo voy a ir cortando. No a cuántas de las voy a tener, porque la papa sigue siendo la misma concentración, porque la parte sigue siendo la misma concentración. Estoy afectando a todo. ¿Entiendes? ¡Silencio! A ver, silencio, chicos. Estamos en clases. Sí, yo no estoy hablando. Ya, Víctor, por favor. ¿Ya? Entonces, anotamos. Concentración. Estamos en una sala de clases y todos tenemos que escucharnos. ¿Ya? Dice, el aumento... ¿Es definición? Sí, es la definición de esta variable concentración. El aumento De concentración. Bien. El aumento de concentración en los reactivos, el aumento en la concentración de reactivos aumenta la probabilidad de colisiones. ¿De colisiones? Aumenta la probabilidad de colisiones entre las moléculas. Por lo tanto, a mayor concentración de reactivos, mayor velocidad de reacción. Por lo tanto, a mayor concentración de reactivos, mayor velocidad de reacción. ¿A mayor qué? A mayor concentración de reactivos, mayor velocidad de reacción. ¿qué era una colisión? Una colisión es otra forma de decirle a los choques, ¿ya? Dígame.
Mayor. A mayor concentración de reactivos, mayor velocidad de reacción. Entonces, yo les dibujé aquí en la pizarra dos situaciones. Una situación A y una situación B. Y mi pregunta para toda la clase del tercero B, ¿qué reacción creen ustedes o qué situación va a tener mayor velocidad de La reacción? B. La B. Ya, a ver, fundamentenme por qué la B. ¿Por qué? Porque más concentración, más concentración, más choque. Escucha, creo que Porque a mayor concentración, como dice Alain, mayor van a ser los choques. Y fíjense, si aquí esta molécula empieza a moverse en todos los ángulos que puede, lo haría de una forma así. ¿Cierto? Sería básicamente, tiene todas las aristas para moverse, los 360 grados. Pero se demoraría en colisionar con esta porque no incide directamente. Sin embargo, mientras más cerca estén, la distancia que tienen para chocar las unas con las otras es mayor. Por eso se habla de que las colisiones aumentan. ¿Ya? Porque uno va en el camino y yo, por ejemplo, voy por aquí y me encuentro con una mesa más rápido que antes. Porque ahora estamos muy cerca. Como un choque en ¿Ya? cadena o algo así. Como un choque en cadena. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a pasar a la letra C, que dice la variable presión. ¿Qué es la presión? La presión cuando estamos La presión. explota. Ya ustedes que tienen física, el profesor Saúl me imagino que en algún momento les ha mencionado la palabra presión. No, ¿No? La presión, chiquillos, es la fuerza que yo voy a tener por unidad de área. Por ejemplo, cuando uno dice presione, uno hace así, entonces yo estoy aplicando una fuerza, no sé si todos me ven, lo voy a hacer ahí adelante. Yo estoy aplicando una fuerza en una superficie de contacto determinado. Todo eso... Es por eso que cuando hay un botón sale presionar porque uno con el dedo lo aprieta. Fuerza, ¿cierto?, en un área determinada. Pero resulta que yo aquí no estoy haciendo una fuerza. ¿qué está haciendo entonces? Voy a hacer una fuerza en una reacción, o sea, si yo le hago fuerza a la reacción, ¿irá a pasar más rápido? Una presión. Nosotros aquí lo que vamos a ver es la presión del sistema en sí mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a hacer un dibujito, Como, por porque esto ejemplo, queda... entonces, Dígame. por ejemplo, en el agua esa sería la presión. Todo tiene presión, pero nosotros le calculamos la presión al estado gaseoso, ¿ya? Porque a los demás, al estado sólido y al estado líquido, le medimos otras variables, ¿ya? Que están relacionadas obviamente con todas las que nosotros hemos visto. Fíjense, yo voy a hacer aquí un sistema, voy a hacer aquí otro sistema. Ya vayan haciendo el dibujo conmigo, para que no se atrasen. Es como una jeringa. Es como una jeringa, muy bien. Entonces tengo un sistema A, un sistema B y un sistema C. Y yo les pregunto, chiquillos, ¿dónde hay más presión? En la última. En la C. ¿Y por qué? Porque está más presionada. O sea, está eso. Muy bien, Vicente. Excelente, porque fíjense, yo en los tres sistemas dibujé la misma cantidad de partículas. 6 partículas aquí, 6 partículas acá y 6 partículas acá. El sistema que tiene mayor presión es el sistema C. ¿Por qué? Porque su volumen se redujo. Está más pequeño. ¿Ustedes se acuerdan de esta expresión, chiquillos? Sí. ¿Cuál? ¿Se acuerdan de esa expresión? No. No, nunca la vi. Nunca, ley de los gases ideales de Gay-Lussac. ¿No? Presión por volumen. Octavo, séptimo, Creo que decía que la presión es inversamente proporcional con el volumen.
¿Qué significa que sea inverso? Si directo es que aumentan las dos juntas. Que uno se reduce. Una sube y la otra baja. Muy bien, Mateo. O sea, aquí es inversamente la presión con el volumen. Porque miren, a mayor volumen, ¿cómo es la presión? Más pequeña. Se va reduciendo el volumen, va aumentando la presión porque ellos se empiezan a juntar. El espacio que hay entre ellos es menor. Se reduce más el volumen. ¿Qué pasa con la presión? O sea, aumenta. Aumenta porque ellos están más juntos. Pero si ahora nosotros los llevamos a nuestra velocidad, ¿qué creen ustedes que pasará con los choques aquí? ¿Dónde hay más choques? En el último. En el último o aquí. En el último. En este, ¿cierto? Porque fíjense, están más juntos. Entonces ellas se mueven e inmediatamente se encuentran unas con otras y empiezan a aumentar esta energía de activación. Por lo tanto, ¿cuál será la explicación de modificar la presión en la velocidad de reacción? A medida que aumenta la presión, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque se juntan. Excelente. Entonces eso lo vamos a escribir en palabras químicas antes de que se nos pase la hora. Y dice, al aumentar la presión, aumenta la concentración. ¿Por qué? Porque los estoy juntando. Al aumentar la presión, aumenta la concentración. Entre paréntesis, disminuye el volumen. Al aumentar la presión, aumenta la concentración. Entre paréntesis, disminuye el volumen. Cierra paréntesis. Lo que aumenta la energía cinética. Y con ello la velocidad de reacción. Aumenta la energía cinética y aumenta la velocidad de reacción. Entonces, todo lo que nosotros hemos estudiado, chiquillos, ¿ya? Fíjense, mientras más divididos están, más velocidad de reacción hay. Mientras más concentración hay, mayor velocidad va a haber. Mientras mayor presión hay, mayor velocidad de reacción va a haber. Son variables directamente proporcionales, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren que una reacción sea más rápida, ¿aumentan o disminuyen la presión? Tenemos que aumentarla para que para que la concentración sea mayor y la velocidad de reacción sea mayor. Muy bien, porque lo que yo quiero siempre, chiquillos, bueno, no yo, lo que uno busca en una reacción química es que las colisiones sean cada vez más efectivas para la generación de esta energía de activación. ¿Ya? Como en el amor, así. ¿Ah? Como en el amor. Muy bien, entonces vamos con el último. Y anotamos temperatura. ¿Qué creen que va a pasar con la temperatura? Dígame. Yo creo que entre mayor temperatura es mejor la colisión. Ya, Porque porque temperatura más rápido, más chocan, ¿cierto? Porque resulta que cuando yo tengo una cocina viejita, y me pongo a hervir al agua, se demora en salir la burbuja. Pero si tengo una cocina con así, ¿cierto? Un fuego, y prendo la cocina, todo el mecanismo de acción, pongo la ollita, se demora menos tiempo en hervir el agua. Por supuesto. Entonces, la temperatura también tiene una relación, es un factor directamente proporcional. Vamos a escribir al tiro para que no se vayan a quedar sin esto. Dice, el aumento o incremento, también acostúmbrense a esa palabra, aumento o incremento de la temperatura aumenta la energía de las moléculas. El aumento o incremento de temperatura aumenta la energía de las moléculas. Y con ello, los choques efectivos. ¿Y con ello? Y con ello, los choques efectivos.
Ya, entonces dice, el aumento o incremento de la temperatura aumenta la energía de las moléculas. ¿Y después? Y con ello los choques efectivos. Por lo tanto, ¿Qué pasó? por lo tanto, Punto, y por lo tanto. la velocidad de reacción aumentará. ¿Cómo? Por lo tanto, la velocidad de reacción aumentará. ¿Eso no? Así es. ¿La velocidad de qué? La velocidad de reacción. ¿Qué pasó ahí? Me cayó el cuaderno. Cuidado con sus cosas. Ya, chiquillos, entonces, para ir cerrando nuestro día viernes, ¿me podría decir alguien ordenadamente, levantando la mano, qué fue lo que trabajamos hoy día en la clase? Factor de la velocidad de reacción. Conocimos los factores que modifican la velocidad de reacción. Ya, y nómbreme, ¿cuáles son los cuantos factores son? Presión, presión, temperatura. El grado de división de Víctor, reactante. ¿cuáles son los factores? No, creo que ya. El grado de división de reactante, la concentración, la presión, la temperatura. Ya, no se olviden, chiquillos, próxima clase, ojo, silencio. Próxima clase le traigo la rúbrica con el trabajo que corresponde a nuestra nota número 3. Con entrega el 22 de octubre.